Está con nosotros el abogado magíster Arturo Escala, concejal de la ciudad de Guayaquil. Queremos hablar de cuál es el rol de la Corte Constitucional y también de una campaña que existe, campaña de desprestigio. Pero antes también quiero presentar y saludar con nuestro director general, el doctor Luis Almeida Morán. Buenos días. Un abrazo, queridos hermanos de mi patria primera, Guayaquil, hermanos de toda la patria ecuatoriana, buenos días. Bueno, en esta mañana noticiosa, un gran abrazo para todos. Tenemos aquí al concejal Arturo Escala, un hombre trabajador, un hombre de a pie también, un hombre que escucha a su pueblo y que es abogado. Ha habido mucha preocupación y una gran solidaridad del pueblo ecuatoriano para con lo único que queda de resquicio de democracia en el Ecuador, la Corte Constitucional, que es la que arbitra la aplicación de la Constitución en materia de derechos que tenemos, y eso es un garantismo que de una u otra manera permite al ser humano vivir mejor, vivir en satisfacciones, más aún cuando la Constitución del 2008 es un Estado constitucional de derechos con ese y además de justicia. ¿Qué nos puede decir usted en ese sentido? Sabiendo de que esta Corte no es correísta, usted que es correísta, esta Corte no tiene nada que ver con el correísmo, pero que de una u otra manera ha hecho un trabajo más o menos interesante, no como la Corte de Colombia, por ejemplo, que es una Corte firme, más solidaria, como la Corte de Estados Unidos inclusive, pero por lo menos están intentando hacer lo mejor que se puede. Gracias, querido hermano, gracias a todos los que nos oyen y ven aquí por las ondas de Radio Morena, la gigante del Pacífico. Un gran abrazo a todos. Sí, Lucho, ya lo decías tú. Definitivamente, mira, el constitucionalismo se inicia desde la Revolución Francesa, sobre todo con los preceptos de Juan Jacobo Rousseau en lo que se trata del contrato social. En aquella época, lo que hacía Rousseau era decir, hay tres poderes para que entre los tres se vayan marcando el paso para que ninguno de los tres rompa el Estado constitucional. A medida que el constitucionalismo avanzó a través de los años, se llegó ya a este sistema de pesos y contrapesos. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución le pone límites tanto al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, pero pone, en este caso, en nuestro país desde 1945 tenemos el principio era el Tribunal Constitucional. Entonces ese es el que ponía, le decía a los diferentes poderes, hasta aquí llegaste, ñañito, hasta aquí nomás, porque si tú vas más allá es inconstitucional. Hoy en día, como tú bien lo dijiste, la Constitución es una Constitución de derechos y de justicia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nadie puede estar más allá de la Constitución. Entonces, realmente yo lo puse en mis redes montones de veces cuando comencé a ver esta presión contra la Corte, porque no se puede entender que un gobierno proteste contra una corte porque no le gustan sus decisiones. Justamente ahorita contigo estábamos viendo una noticia aquí en el Universo, ¿no? Que van a que pide el gobierno el aplazo de la audiencia para ver la constitucionalidad de las leyes. Yo no creo que estén buscando más argumentos, porque más argumentos no están. Yo creo que se han dado tal vez cuenta de que definitivamente hay una inconstitucionalidad y que la Corte está actuando bien. La marcha el otro día no fue más que un sainete para tratar de presionar y voltear para su lado a los jueces constitucionales, que como tú lo sabes como abogado, los jueces tienen que tener toda su independencia para poder decidir en derecho. No toman decisiones políticas, es diferente que la Asamblea. Y por eso mismo hay que protegerla. Y yo llamo a todo el Estado ecuatoriano, a todos los que estamos aquí, como ya lo dijiste, el último resquicio de la constitucionalidad. Sí, definitivamente así es. Pero mucha gente que inclusive estaba en la posición de apoyar ciegamente, inclusive por la desesperación de la violencia al presidente Noboa, ya ha retrocedido en estos términos, ¿no? Yo creo que lo que se necesita es simplemente una acción ejecutiva del presidente de hacer lo que tiene que hacerse. Ya sacaron a los militares de las cárceles, ahora han dejado a otro grupo, vamos a ver qué trabajo. Pero no funciona bien la seguridad en términos de la inteligencia. La inteligencia no compra más información. Y lo que se dedica, pues dicen algunos, es a perseguir políticamente y no a perseguir el delito de los delincuentes. Entonces, allí es cuando hay un quiebre entre la sociedad que dice, bueno, ¿por qué solo jode a estos y no
friegas o persigues a los que hacen los delitos de crímenes, secuestros, asesinatos. Por lo menos ya capturaron a uno de los que asesinó a otro ciudadano de la misma calaña, dicen, allá en la ciudadela, en la Aurora, pero más allá de aquello no hay derecho a matar así, a nadie, así sea el más grande de los delincuentes, cuando vivimos en una sociedad civilizada. En ese sentido, ¿cuál es el criterio suyo como que un constitucionalista que es? Y bueno, ¿qué le recomienda a la gente, no? Mira, definitivamente la Constitución nos establece que la función privativa del Estado central es darnos seguridad. Yo soy parte de la corporación municipal y lo que hacemos nosotros, y creo que todos los municipios del Ecuador, prefecturas, es coadyuvar un poco con la seguridad, con los recursos que tenemos. Pero nosotros no podemos responsabilizarnos de la seguridad. Veía el otro día gente tal vez con un poco de desconocimiento en las redes, le decía, Aquiles, ¿tú tienes que dar seguridad? No, definitivamente no. Lean la Constitución, es privativa del Estado. Y como tú lo dices, tiene que dar un golpe de timón. La inteligencia no sirve más que para perseguir a los enemigos políticos aquí. No hay una verdadero compromiso con eliminar la seguridad. Eso tú mismo lo decías, ya ha muerto un ciudadano. Hoy día, ayer veía, habían muerto 3 ciudadanos, una señora en Los Ríos que tenía un restaurante, la habían matado. No se puede vivir así, pero esos controles tienen que vivir del Estado, tienen que ser del Estado. Mira, tengo que decirlo, tú ya le diste a todo el mundo que soy correísta y soy correísta, mucha honra. No, está mal, está bien. Sí, porque está bien, porque hay que defender lo que uno piensa. Y en la época del correísmo no había estos problemas de seguridad, y no porque sencillamente tratan de decir, que hicimos pacto con las mafias. Mentira. Lo que pasa es que sencillamente hubo el control. Yo te digo, fui director nacional de rehabilitación social y me tocó verme las grandes, verme las difíciles, pero sin embargo con voluntad política se logra hacer las cosas. Me acuerdo en algún momento tuvimos una crisis carcelaria, hubo un motín en las cárceles, y entré con la policía y le pedí al presidente que me ayude. Lo que hizo fue el que me mandó un avión y comencé a cambiarlos, unos a Quito, otros a Riobamba, a diferentes lugares, porque esa es la forma como se controla la cárcel. Parece que aquí se les ha olvidado esa fórmula, porque la hicimos y con mucho éxito. Había un grupo que nos hacía huelga y nos llevábamos a uno, lo poníamos acá, al otro por acá, y desbandábamos todo lo que estaban organizados. Porque así se hace, no estamos descubriendo el agua helada. Hay que aunar los controles de seguridad, y eso es responsabilidad privativa del Estado. Hay una figura muy, pero muy prominente, que es Hans Kelsen. Hans Kelsen, claro, el de la pirámide de las leyes. Y ha tenido la experiencia que da la sociedad de prepararnos en posgrado. Hay quienes se niegan al control constitucional, sea concentrado o sea abstracto, pero se niegan. Ese vértice que es la Constitución, en la era del constitucionalismo y la subordinación de las demás normas. ¿Qué nos está pasando? No sé, pero mira, cuando un presidente llega al poder, lo hacemos jurar ante la Asamblea que va a defender la Constitución. Si no estamos defendiéndola, si estamos yéndonos con la Constitución, estamos rompiendo la Constitución. Ya lo dijiste tú, Kelsen pone en primer lugar a la Constitución. En nuestro país es la Constitución y tratados internacionales ratificados por la Asamblea. Y avanzada la nuestra, inclusive se está quedando un poco corto lo de Kelsen. Te voy a contar una cosa, es una experiencia personal. Tuve la oportunidad de viajar a Europa en algún momento por cuestiones de trabajo, y justo me encanta la universidad, me fui a conocer la Sorbona. Y conocí a un estimado profesor de ahí, nos hicimos medio amigos, yo en mi francés chapurreado, porque no hablo muy bien, y él me felicitó, leí su Constitución, me encantó, excelente, vamos a hacer una reforma constitucional, un plan de reforma constitucional así de parte de la universidad para el Estado francés. Imagínate tú, nosotros, después que Francia, que tiene tantos años de historia, desde la Revolución Francesa, que me diga un francés que la Constitución nuestra es mucho mejor que la que ellos tienen, yo me llené de orgullo. ¿Por qué? Porque es una buena Constitución. No podemos romperla, señores. Estamos acostumbrados aquí durante la historia, desde que somos república, a romper las constituciones porque no nos gusta. No, señores. Aquí hay un Estado constitucional de derechos y justicia. Tenemos que respetarlo. Gobierno, óigame, hay que respetar la ley. Para eso juraron. Abogado Arturo Escala, sin salirnos porque nos debe de ocupar. Pro hominem. Pro hominem. Sí. En Quevedo nos llega una noticia. Julio del año 2024. Ciudadanos, trabajadores de la Municipalidad de Quevedo todavía están esperando, demandándose, sean atendidos sus derechos. Hasta el día de hoy, según lo que veo, y qué preocupante, lo que puede pasar en cualquier territorio, porque es uno solo, el Ecuador es uno solo. Y la justicia constitucional debe de llegar.
Primero el hombre, el ser humano. Luego el Estado. Por supuesto, la Constitución ecuatoriana, por eso es que es defensora de derechos. Porque como tú lo has dicho, el término pro omnibus quiere decir que es por el hombre, que es para el ciudadano. Y eso tiene que respetarse. Me parece terrible que haya una huelga desde julio y el gobierno central no lo haya atendido para nada. Oiga, doctor Arturo Escala, pero no es nuevo que el Ecuador haya tenido constituciones muy interesantes, ¿no? La del 45, la del 45 reformada, hay otras, la del año 78, que el pueblo avanzó bastante en derechos. La parte declarativa de las constituciones en el Ecuador han ido subiendo, hasta llegar a la del 2008 que nos consolida muchos más derechos. Y en ese sentido, para que el hombre viva libre, para que el hombre se desarrolle, lógico, ahí no dice que no es que no vamos a darle seguridad, tenemos que darle seguridad, dice que vamos a darle seguridad, pero también hay inversiones en preparar, en rescatar al hombre que cayó en desgracia en la delincuencia, por ejemplo, pero también hay un aumento en salud, en educación, garantizado un avance hasta un 6% del Producto Interno Bruto. Eso significa de que el Ecuador tendríamos nosotros en este momento, si es que hubiéramos aplicado lo que la Constitución dice, una salud perfecta, una educación perfectísima, que es lo que justamente inspiró a la Revolución Francesa, en la cual pues gran parte de los derechos de la Revolución Francesa lo tiene la Constitución del 2008. Pero más allá de aquello, Rafael Correa tuvo que hacer eso, según me dicen algunos, atropellando. Yo era diputado del 2007 y nos cambió por una consulta popular, después el pueblo me volvió a elegir. Yo no tengo por qué guardar ningún resentimiento cuando hay avances, y así no lo hubieran los avances. No hay por qué guardar resentimientos. Pero ahora dicen que Noboa lo está haciendo todo rápidamente y atropelladamente y que quiere ser mejor que Correa en términos de cambiar las cosas. ¿Qué le ves? ¿Es la continuación de la acción correísta? Hablan ahora de un cuarto correísmo. No, yo le pregunto porque la gente comenta eso. A ver, realmente lo que le llamamos correísmo realmente no es más que el socialismo del siglo XXI. Así no, es. El movimiento. El correísmo es lo que seguimos a Correa. Sí. Pero realmente la ideología... Es que no es nada malo. No, por favor. Sí, te da bien. Yo soy feliz de aquello. La ideología es el socialismo del siglo XXI. Pero el socialismo del siglo XXI reconoce muchos más derechos que el socialismo tradicional. Y por eso mismo, plasmado en lo que tenemos hoy en día de Constitución, se reconoció los derechos. Ahora, si me van a decir que un presidente neoliberal es un cuarto, tercero, segundo Correa, estamos mal, porque definitivamente no hay nada que ver ahí con las reformas... O sea, el presidente Noboa no tiene nada que ver con Correa. Por favor. Es porque algunos dicen, ¿cómo es que me está copiando exactamente lo que Correa estaba haciendo? No. Definitivamente el neoliberalismo es otro tipo de ideología. Es más bien dejar libres a los mercados para que la mano invisible del mercado, que en realidad no es más otra cosa que la mano de un gobierno que no quiere que el país surja, le ponen coto al mercado. Entonces, de esa ideología no estoy de acuerdo yo, porque sí pienso que tiene que haber unos controles mínimos. Dicen las abuelas, en arca abierta el justo peca. Entonces no podemos dejar que se abra todo. Mira la consecuencia que tuvimos con el neoliberalismo que hubo en la época desde Sixto. O sea, a la final, las reformas de Sixto, las leyes de Sixto dieron pie a la crisis bancaria porque liberalizaron todos los controles que había en la banca. Poco más lo dejaron al superintendente siendo una figura decorativa, y para colmo ponen gente que trabaja en la banca. Es como poner al ratón a cuidar, al ratón a cuidar el queso. Terrible, ¿no? Entonces no, para mí que no funcionó aquello. De ahí de que el presidente Noboa sea otro Correa, créeme que lo dudo mucho. O sea, no le llega ni a... A ver, Rafael tenía don de gente. Rafael iba a la calle, yo me acuerdo porque yo trabajé con él muy de cerca, lo abrazaba, la gente se le acercaba, las señoras lo besaban. Pero Correa hablaba bastante. Sí, no. Hay diferencias, ¿no? Por supuesto. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Yo ya no estaba más en el gobierno de Correa, ya comenzaba la persecución de Moreno, y tuve oportunidad de dar una charla en Puerto López, Manaví, ¿no? Sobre derecho constitucional, sobre los derechos de participación ciudadana. Y entonces se me acercó una señora, me dice, porque alguien le había dicho que yo había trabajado con Correa, me dice, ¿usted trabajó con Correa? Sí, le digo, señora, usted lo conoce, usted habla con él, dígale que venga. Le digo, no, señora, lamentablemente, ya tenía orden de prisión, lamentablemente no puede. Mire, que venga aquí, yo le doy mi casa, aquí todo Puerto López se para y no deja que lo cojan. Oye, así de terrible. A mí me gusta hablar con usted, Arturo, porque usted es un hombre inteligente y muy dialéctico. El gobierno de Correa en la parte social fue muy solidario, y eso hay que reconocerlo. Pero
esa labor de Correa como que la han querido copiar otros, y lógico, se confunden con el neoliberalismo, pero más allá de aquello, lo uno no es lo otro, quien sufre o quien ha sufrido en la vida es el que realmente hace los cambios, pero las intenciones del actual gobernante en algunas cosas se llegan a aparecer porque en ciertas cosas, y también ya la gente ya le ha comenzado a coger miedo al presidente Noboa. La clase media ya está asustada por ciertas cosas de faltas de libertades, no hay la verdadera seguridad. O sea, la gente le entregó casi un cheque en blanco, pero ya la gente está retirando el cheque en blanco. En ese sentido, la experiencia de Correa, ¿cuál hubiera sido, a su criterio, usted que de todas maneras es un militante de la Revolución Ciudadana? La experiencia de Correa con este gobierno hubiera sido... No, la experiencia de él como presidente, haciéndole bien a la gente. Yo pienso que Correa lo hizo muy bien, tanto así que todavía tú ves las últimas votaciones con fraude y todo, somos después de la fuerza más grande de la primera Ecuador, fuerza, la primera fuerza, porque diputados y exacto, a pesar de que algunos hayan tomado otro rumbo lamentablemente por carencias ideológicas, pero seguimos siendo la fuerza más grande. ¿Por qué? Porque Correa hizo algo bueno. Él le dio obras al pueblo, él le dio sentido al pueblo. Acuérdate tú que antes había, yo cuando era jovencito, tú también me acuerdo, había personas que venían del campo y trabajaban de empleadas domésticas, puertas adentro, era denigrante, ganaban menos que el salario básico, menos de la mitad. Y se les dio dignidad a la gente, a estas personas se les hizo que las afiliaran, lo mismo trabajadoras sexuales, gente que había estado olvidada por muchísimos años en la historia del Ecuador, se les dio, esto es lo que puede tener. Ese es el amor que el pueblo tiene por Correa. Exacto, miren el campo, justamente entró Correa en una época en que la uria se disparó, estaba en 40, 50 dólares, y el Estado comenzó a ofrecerla a precios módicos, creo que 6, 7 dólares, porque vio la necesidad del campesino para poder seguir produciendo, porque no podemos negar, puede ser que el primer rubro de exportación de nuestro país sea el petróleo, pero no podemos negar que Ecuador sigue siendo un país agrícola, porque tenemos grandes zonas agrícolas, exportamos banano, camarón, etcétera, etcétera. Entonces ahora se explica por qué el expresidente Rafael Correa tiene todavía 56% de aceptación. Por supuesto. No hay quien lo defenestre. Por mucho que se le fueron en la época de Moreno 48 diputados, ahora se le van 5 alcaldes o prefectos. Le quieren destronar la tienda de la Revolución Ciudadana al presidente Correa. Expliquen eso porque la gente quiere saber eso. No, Correa está más firme que nunca y sigue siendo nuestro presidente vitalicio del movimiento Revolución Ciudadana. Habrá algunos, como ya lo dijimos, algunos asambleístas que tal vez toman otro rumbo, pero eso ya son cuestiones intuito personales por tal vez su falta en este caso, de solvencia ideológica, digámoslo de esa manera, ¿no? Porque cuando uno tiene su ideología bien puesta, no tiene por qué andarse con medias tintas yéndose de un lado a otro. Hoy tiene usted, en el orden, vuelvo al tema personal, tiene una responsabilidad, concejal de la ciudad del Cantón Guayaquil, con tantos y tantos problemas, e incluso acciones de protección, e incluso falta, la demanda de las obras, la falta de esa operatividad, cada problema, cada impacto. Aquí cuando hay problemas en el orden petrolero, los derivados, e incluso ha levantado su voz en este enlace del miércoles el alcalde Aquiles Álvarez. ¿Qué le decimos como concejal? Usted es el legislador cantonal. Por supuesto, yo me encargo de hacer las ordenanzas que, como lo decía usted antes, en la pirámide de las leyes, están más abajo de las leyes porque son leyes que atañen solamente al Cantón Guayaquil. Oiga, Arturi, ¿cuánto le duele a usted la acción de la prefecta para suspender una obra de Guayaquil que nos daba empleo y trabajo para la gente? Mira, yo sí quiero decirlo, la verdad, a mí en derecho yo pienso que ella pudo haber decidido, no lo quiso hacer, no entiendo realmente por qué, porque estamos hablando de una obra que le beneficia a Guayaquil. No hay ningún problema ambiental, porque estamos hablando, tú lo puedes ver, pasemos por ahí hoy día, ahorita, todos los ciudadanos los invito, hay solo cemento, no vamos a talar un solo árbol, no se va a caer ni un solo nidito de pajarito, ni nada por el estilo. Ni el viento se lo mueve, porque hay un canal, hay un cañón ahí de viento. Exacto, yo no entiendo cuál es el problema, la afectación ecológica de la obra, es sencillamente maniobras políticas del gobierno, lamentablemente que la prefecta no ha querido. ¿Ella los está cumpliendo los lineamientos del gobierno entonces?
Es decir, desconozco bien el expediente, pero no créeme puede observar que... usted políticamente. Yo esto, políticamente porque- lo observo, realmente me parece un descrédito. Deberíamos de darle vialidad a la obra, no tanto porque sea Aquiles, no tanto porque sea la Revolución Ciudadana, no tanto porque sea No, Marcela, independiente de quién porque esté. sea Novoa, es una obra para el bienestar de los de la gente, guayaquileños. de empleo, de afectamos? trabajo, Sac- desarrollo. Saquémonos de encima las ideas políticas y démosle a la gente lo que necesita. Por eso es que el correísmo es grande y todavía lo recuerdan. Porque sin importarle, me acuerdo, había alcaldes que eran socialcristianos de otros, y sin embargo iba el cantón Rafael Correa y saludaba con ellos, le que necesita se le daba las asignaciones a tiempo, cosa que no pasa en este gobierno, tengo que decirlo, no nos dan las asignaciones a tiempo, y además por último nos dan bonos que nos obligan a salir al mercado, nosotros cada vez y cuando como concejales, A perder. exacto, autorizamos al alcalde para que negocie con los bonos. Hay es un la única artículo forma. de la Constitución, el 427. Usted que ha estado en esto lo va a recordar fácilmente. Todo acto tiene que conformidad, poseer, estar de eso, revestido de conformidad con la Constitución. Caso contrario, carece de eficacia jurídica. Por supuesto, ahí volvemos al tema de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es el vigilante que ve que todos los actos de todo, tanto el Ejecutivo como las diferentes instancias del Estado, actúen con constitucionalidad. En conformidad con la Constitución. Nadie está por Conformidad con la encima de eso. Constitución, exacto. ¿Y por qué esos actos entonces? Bueno, bonita entrevista con el concejal Arturo Escala. ¿Por qué esos actos? Nos La aclara ¿Por qué verdad. se dan muchas este tipo de cosas? Oiga, ¿y Correa qué hubiera hecho si se morían los neonatos estos aquí, los 12 neonatos? ¿Qué hubiera hecho primero Correa en su gobierno? Póngase usted en ese momento. Yo conozco al expresidente Correa desde hace muchísimo tiempo. Yo sé que es un tipo muy impulsivo. De hecho, mira tú, me tocó estar con él en el 30S. Y ¿sabes por qué se dio el 30S? Porque por eso mismo, el muy impulsivo salió directamente a tomar el toro A por los pelear él puertos. mismo. Y yo pienso que si hubiera pasado eso, él ya estaría despidiendo al ministro, al gerente del hospital, tuviera a los encarcelados, subsecretarios, ¿no? los tuviera encarcelados, y estuviera hablando con las familias, estuviera visitando a las familias de los neonatos, estuviera dándoles trabajo, Por ayudándoles eso de alguna inclusive manera. descentralizó las compras, ¿no? Por eso, es que esa era la idea. Me acuerdo Que llegue rápido la cosa. en algún momento le decían, no, es que es prohibido tener caja chica. Se hizo las reformas y ahora todas las entidades, colegios, etcétera, tienen una caja chica porque no es es terrible que, por ejemplo, el Vicente Rocafuerte tenga que pedir autorización a Quito para poder reparar sus comprar una rejas, escoba. para comprar una escoba, es una ridiculez. Entonces, ese tipo de cosas se corrigió. Hoy en día tienen caja chica, no sé cómo la estarán manejando, pero yo sí me acuerdo de ese tipo de cosas. Esa diferencia es la que hizo un Y después se gobierno para el conoce que pueblo. son lentos, que no tienen eficiencia en ejecución presupuestaria. Y mira tú, ¿cómo no va a ser, cómo no puede ser efectivo algo que tienes que mandar a Quito para que te autoricen el gasto, por favor? Éxito en sus labores. Gracias. Abogado Arturo Escala, magíster Arturo Escala, concejal de Guayaquil. Así es, 8 de la mañana con 2 minutos. Ojalá nos visite constantemente porque es importantísimo informar a la ciudadanía de lo que hace el Consejo Municipal. Gracias por estar en Radio Morena. Gracias, cuando ustedes me inviten estaré aquí. Gracias a toda la teleaudiencia, a todos los que nos ven y nos escuchan por Radio Morena, la gigante del Pacífico. ¿No les tema la rendición de cuentas? No, yo sí. Venga, venga. 8 de la mañana con 3 minutos, momento de una ligera pausa y al volver estará con nosotros la abogada Verónica Zarauz, esposa del ex candidato a la presidencia de la República.